Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast, ya la número 20 de esta temporada. Y en esta voy a estar hablando de lo que ocurrió la semana posterior al fin de semana de las estrellas. Únicamente un par de partidos para los Knickerbockers en contra de los Wizards, el primero y el segundo, muy especial de hecho, en contra de los Pelicans. Pero comencemos ya de lleno con la información y lo que sucedió precisamente en ese partido en contra de los Wizards, que fue más complicado de lo que quizá debió ser, tomando en cuenta cómo venían jugando los Knicks antes de la pausa del juego de estrellas, porque habían tenido una muy buena racha. Recordemos que fue la llegada de Josh Hart y desde que él había llegado, pues los Knicks no habían perdido, había tenido actuaciones muy interesantes, con mucha productividad, tanto a la defensiva como a la ofensiva, pero también una de las cosas importantes es que los Knicks habían conseguido una racha de 3 victorias de manera consecutiva, y este partido sí se antojaba complicado, porque ya sabemos que en los partidos previos en contra de estos Wizards había una dupla que le había hecho muchísimo daño a los Knicks, y estoy hablando de Kyle Kuzma y también de Kristaps Porzingis, y es que estos dos habían tenido promedios muy elevados. De hecho, Kuzma en el partido previo tuvo 30 puntos y fue uno de los motivos por los cuales ese partido lo terminó ganando la escuadra de Washington. Entonces este era el tercer encuentro de entre esas dos escuadras. Habían dividido los triunfos y había otro aspecto también muy importante a considerar. Recordemos que ya desde el año pasado, literalmente, la ausencia de Mitchell Robinson, porque pues no había podido estar por su lesión en el dedo pulgar, y había ya comenzado semanas previas a tener actividad, a entrenar, pero no había tenido mucho contacto. Fue hasta justamente que terminó el fin de semana de las estrellas cuando se le libera para que pudiera entrenar al 100% con el equipo. Era duda si podía jugar en ese partido en contra de los Wizards, pero en decisión de último momento lo terminaron activando. Eso sin duda fue un factor también muy importante para los Knicks, no solo de hecho de cara a ese partido en contra de los Wizards, sino a lo que resta de la temporada. ¿Qué sucedió en el partido? Bueno, pues los Knicks, como ya les comentaba previamente, se habían visto con muy buen dinamismo, defensiva de mucha presión, pero fue uno de los factores en este encuentro que no funcionaron nada bien. De hecho, parecía que el descanso por el juego de las estrellas, que pues precisamente muchos equipos lo utilizan para relajarse un poco, para retomar, recobrar energías, para replantear algunas cosas que pueden ser importantes de cara precisamente a la parte final de la temporada. Siempre, yo insisto, en la NBA se habla la segunda parte de la temporada después del juego de las estrellas, pero no es así. Recordemos que los Knicks llegaban ya con 60 partidos jugados a ese juego de las estrellas, a ese fin de semana de las estrellas, entonces en realidad le quedaba pues una cuarta parte de los partidos de la temporada, pero bueno, así lo maneja la NBA. Entonces el ritmo en realidad no era el más adecuado, parecían un poco hasta oxidados, quisiera yo decirlo de esa manera, porque no se parecían en nada en el principio del partido a esa escuadra que habíamos visto precisamente en los 3 partidos previos y que habían dejado bastantes cosas positivas hacia el futuro. En esa primera mitad permitieron 12 triples y llegaron a estar abajo hasta por 19 puntos, algo realmente muy complicado, que parecía que el partido pudiera escapárseles muy temprano a esta escuadra neoyorquina, pero afortunadamente el cierre de esa primera mitad, los últimos minutos del segundo cuarto, lograron tener una racha muy positiva, que fue de hecho de 24 puntos contra 7, y eso les permitió irse al descanso abajo solamente por 4 puntos, después de, como ya comentaba, haber estado con una diferencia negativa de 19 puntos. Ese cierre del segundo cuarto hizo literalmente toda la diferencia en el resto del partido, porque a partir de ese momento
ya se tornó mucho más parejo. La segunda mitad fue literalmente una batalla de tú a tú. Hubo 15 cambios de ventaja solamente en esos últimos 2 periodos y la diferencia nunca fue mayor a 2 posesiones. Entonces se imaginarán cómo estuvo ese encuentro, ese cierre de partido, en donde incluso el encuentro estaba empatado con menos de 1 minuto por jugar. Estaba para cualquiera de los dos, para el que lo quisiera más, y el momento no podríamos decir que estaba para uno o para otro equipo, como lo fue por ejemplo en la primera mitad, que todo parecía indicar que si algún equipo estaba dominando y tenía mayor posibilidad de quedarse con la victoria eran los locales, los Wizards. Ya en la segunda mitad era de verdad el partido para quien lo quisiera, y entonces con menos de 1 minuto por jugar, el marcador empatado, una gran canasta de Jalen Brunson en la pintura con un par de movimientos de pies bastante interesantes, consigue la canasta. Posteriormente en la siguiente jugada fallan los Wizards, los Knicks recuperan el rebote. Todo parecía indicar que tendrían que cometer los de Washington falta para parar el reloj y mandar a la línea a los Knicks y tratar de empezar a cerrar un poco ese partido. Sin embargo, no lo hicieron así, tardaron muchísimo tiempo. De hecho, no alcanzaron a dar la falta. En los movimientos que hubo, Randle encuentra solo a Mitchell Robinson en la pintura, le pone una asistencia perfecta a Mitchell Robinson. Lo único que tuvo que hacer fue poner el balón dentro de la red, y con eso los Knicks conseguían la separación suficiente para quedarse con la victoria. Quedaban algunos segundos, lo intentaron en varias ocasiones todavía los Wizards, mandaron a la línea a los Knicks también en un par de ocasiones más. Sin embargo, esa diferencia ya nunca pudieron recuperarla, y los Knicks terminaron quedándose con una victoria bastante sufrida, bastante importante también de cara a lo que ya también estaré platicando más adelante, que son las posiciones en la Conferencia del Este y cómo se encuentra la situación en este momento. Pero esta victoria fue realmente muy importante. Y también, hablando de cosas importantes que sucedieron durante ese partido, no podemos dejar de mencionar a un jugador como Julius Randle, que yo lo he mencionado muchas veces, he sido muy crítico de él, de esos momentos en los que definitivamente no es la mejor alternativa, no toma a veces las mejores decisiones, pero en este partido fue clave para poder conseguir la victoria. 46 puntos, la máxima cantidad en su carrera, es la segunda ocasión en su carrera que consigue esta cantidad de puntos, y esto fue producto también de un porcentaje de efectividad del 55% en tiros de campo y 50% también elevadísimo en tiros de 3. Así es que sí, hay que mencionarlo, este partido en gran medida la victoria se la deben los Knicks a esa enorme actuación de Julius Randle, que también venía quizá tratando de liberar un poco todo lo que sucedió durante el fin de semana de las estrellas. Como yo comentaba en el podcast pasado, la verdad es que fue una pésima actuación en el concurso de tiros de 3 y después nada importante que contar durante el juego de las estrellas, que también cabe mencionar, ya el formato pues es complicado porque se enfoca más todo este tema del espectáculo, y jugadores incluso importantes como Nikola Jokic no está muy de acuerdo porque siente que pues acaba con la esencia de lo que él puede hacer dentro de la duela. Pero bueno, finalmente Julius Randle tenía quizá también esa espinita clavada de que se divirtió, sí, pero quizás su participación no fue la más adecuada, y se vino literalmente a desquitar con este equipo de los Wizards. Como ya les mencionaba, también otro aspecto muy importante fue el regreso de Mitchell Robinson. Tuvo 28 minutos de juego, nada mal para haber estado fuera durante tanto tiempo, y consiguió 10 puntos, 12 rebotes, 4 de ellos fueron ofensivos, además también un robo y un bloqueo. Este regreso de Mitchell Robinson es precisamente en el momento más importante de la temporada para los Knicks. Como ya les comentaba, quedaban únicamente 22 partidos por jugar, y el hecho de que él regrese, su presencia en la pintura, lo que hace bajando los rebotes, muchas cosas incluso que a veces no van a las estadísticas, pero que evita
que los jugadores rivales puedan conseguir los rebotes, o del lado ofensivo también ya lo llegué a mencionar previamente en algún otro podcast, como nunca deja de pelear por las tablas, y eso también impide muchas veces que los equipos rivales puedan ejecutar rompimientos rápidos. Entonces, muy importante la victoria, pero también muy importante el regreso de Mitchell Robinson, que por supuesto tendrá que ir retomando también su ritmo. No es nada fácil regresar de una lesión, y más también el tiempo que estuvo fuera de la duela. Va a necesitar sin duda tomar algunos partidos más quizá para ver si puede regresar al nivel que estaba precisamente previo a esa lesión en el pulgar, porque lo estaba haciendo bastante bien, estaba teniendo una temporada realmente extraordinaria. Ya veremos hasta dónde puede recuperar ese nivel. Esperemos que por lo menos pueda alcanzar ese mismo que tenía antes de que tuviera esa desafortunada lesión en el dedo pulgar. Después, el segundo partido era espalda con espalda. El anterior fue en viernes, el siguiente fue entonces en sábado en contra de los Pelicans. Era ya la 10ª ocasión en la que los neoyorquinos tenían partidos en días consecutivos. En los 9 previos habían ganado 5 y habían perdido 4. Entonces estaba muy parejo. Era un duelo nada sencillo. Si bien la escuadra de los Pelicans tenían o tienen en su máxima figura, por decirlo de alguna manera, porque ha sido una promesa eterna desde que llegó hace 4 años a la liga Zion Williamson, pero la realidad es que se la ha pasado lesionado todo este tiempo. No hemos podido tener una temporada completa de Zion Williamson sin una sola lesión, y aún así sigue siendo el jugador al cual todos esperan que pueda estar al 100%, porque cuando está sano, la verdad es que es un jugador que aporta muchísimo a esta escuadra de los Pelicans. Entonces, no estuvo, venía intentando recuperarse de su lesión. Desafortunadamente tuvo un retroceso en esa recuperación, y entonces los Pelicans tenían que hacer uso de otros jugadores importantes que, por cierto, cabe mencionarlo también, han tenido una temporada extraordinaria y que son jugadores de muchísimo peligro, como es el caso, por ejemplo, de Brandon Ingram, quien solamente en el mes de febrero tenía promedios de más de 30 puntos por partido, y el otro jugador era CJ McCollum, quien tenía también en febrero promedios de más de 20 por partidos, y básicamente han sido ellos dos junto con Jonas Valanciunas quienes han cargado con el peso de este equipo tanto a la ofensiva como a la defensiva, y los tienen todavía en posición de pelear por llegar a los playoffs. Sin embargo, el partido de este sábado fue literalmente un ¿cómo podría decirlo? Un abuso, un dominio completo, total de los Knicks. Tomando también en cuenta que no era una noche cualquiera para ellos, porque esta noche era tan especial porque se iba a celebrar, o se celebró durante el medio tiempo, el homenaje a los jugadores, al equipo campeón, los 50 años de ese segundo campeonato de aquel equipo de 1973. Entonces era un ambiente en realidad mágico para todos los aficionados ahí en el Madison Square Garden, y los Knicks entendieron eso y deportivamente tomaron el control del partido literalmente desde el principio. Nunca estuvieron abajo en el marcador. De hecho, llegaron a tomar la ventaja de doble dígito hacia finales del primer periodo, y a partir de ese momento la desventaja nunca fue menor a doble dígito. Se podrán imaginar entonces qué tanto fue ese dominio. Los Knicks no vieron hacia atrás, no dejaron de apretar el acelerador. Por supuesto, hubo momentos en el partido en que las cosas no les salieron bien, pero por lo menos en esa primera mitad incluso llegaron a tener una ventaja de hasta 27 puntos. Y por supuesto que eso fue el preámbulo perfecto para lo que estaba a punto de suceder en el medio tiempo, justamente por esta celebración que yo les comentaba. Y la verdad es que fue muy emotiva, porque de entrada
presentaron a leyendas del equipo, no solo, empezaron, mejor dicho, con leyendas en general, no solamente el equipo representativo de ese campeonato en 1973. Vimos salir a la duela a jugadores como Bernard King, John Starks, Amar Stoudemire, Alan Houston, también estuvo Larry Johnson, Marcus Camby. El que no pudo estar presente fue Patrick Ewing, pero grabó un video mandando, por supuesto, una felicitación a esta escuadra campeona en 1973. Entonces, ya de entrada, con esas grandes figuras, sí se empezaba a sentir el ambiente muy interesante ahí en el Madison Square Garden. Y después, por supuesto, hacer mención de aquel gran equipo de la temporada 72-73, en donde el referente principal, por supuesto, era el capitán Willis Reed, que desafortunadamente no pudo estar, pero también grabó un video con un muy agradable mensaje y festejando ese campeonato del cual él fue, sin lugar a dudas, una parte muy importante. De hecho, él tuvo los 2 campeonatos con los Knicks. También estuvo Walt Cry Frazier, que bueno, quizá para los aficionados allí en la Meca esto ya no representa una noticia, porque sabemos que es el comentarista oficial precisamente de la cadena MSG. Él está por lo menos quizá en un 80-90% de los partidos como analista para los New York Knicks ya desde hace algunos años. Pero también vimos por ahí a Bill Bradley, Earl Monroe, y mencionar también a otros jugadores que fueron importantes durante ese campeonato, como Jerry Lucas, Dick Barnett, Dave DeBusschere, Hartron Wingo, Henry Beebe, Dean Mininger. Fue realmente una fiesta. Por supuesto, desafortunadamente algunos de ellos ya no están con nosotros, tuvieron representación de algunos de ellos de sus hijos, pero fue un momento realmente muy importante, muy emotivo, porque le dan la palabra a Walt Cry Frazier y pues no hizo a su muy característico estilo, no hizo más que alabar lo que sucedía con este equipo. Y bueno, también se me está olvidando, y realmente es alguien a quien tengo que mencionar, por supuesto, el coach Red Holtzman, que también sin él esos campeonatos no hubieran sido posibles. Y Clyde Frazier también lo menciona de esa manera, ¿no? Durante esos pocos minutos que tuvo la posibilidad de hablar, la manera en la que se conjuntó el equipo. Siempre cuenta esa historia en la cual todos pensaban que con la llegada de Earl Monroe iban a tener, pues, el equipo de los Knicks cierta complicación, porque eran 2 jugadores muy importantes, porque probablemente pudiera existir una batalla de egos, y él siempre menciona que eso nunca sucedió, que en realidad fue todo lo contrario, que ellos entendían que no siempre iban a ser la parte principal de la ofensiva, que a veces le iba a tocar a uno o a otro, y cuando uno no estaba en su mejor día tenía la disposición de entregarle el balón a su compañero para que fuera él quien sacara el partido adelante. Y eso fue una de las cosas que sin lugar a dudas hizo que esa relación entre Earl Monroe y también Walt Frazier fuera uno de los aspectos importantes para esa victoria. Hizo alusión a eso. También, por supuesto, habló de la importancia que tuvo el equipo como tal, la unión, y también de las cosas importantes, pues habló de todos esos equipos a los cuales le pasaron por encima para poder conseguir ese segundo campeonato. Hablamos en la final de la conferencia, por supuesto, de un equipazo de los Celtics, y luego en la final en contra de los Lakers. Ella lo decía de una manera muy, muy amena, muy cómica quizá también, como mencionaba el hecho de no en nuestra casa, les decía, no en nuestra casa, vamos a ser nosotros los campeones.
Y sí, es que no le ganaron a cualquier equipo. En aquella época, tanto Lakers como los Celtics eran realmente de lo más dominante que había en la NBA. Cerró Walt Frazier alabando, por supuesto, también lo importante que es, lo que significaba, mejor dicho, jugar en la Meca y en el Madison Square Garden. No dejó de mencionar, por supuesto, que es la arena más famosa en el mundo. También mencionó el hecho de la importancia de jugar enfrente de la mejor afición de todo el mundo. Y por supuesto que la ovación no se hizo esperar. Fue, como ya les mencionaba, momentos muy emotivos para todos los aficionados, tanto los que estaban ahí en el Madison Square Garden como los que estaban alrededor del mundo, seguramente viviendo ese momento mágico en el cual, ya lo mencionaba, se celebró el 50 aniversario, el aniversario de oro de ese segundo y último campeonato de los New York Knicks. El ambiente estaba puesto ya, los Knicks lo único que tenían que salir a hacer era acabar con ese partido, continuar con lo que habían hecho durante la primera mitad, pero desafortunadamente el tercer periodo fue el más complicado para ellos. No tuvieron el mismo ritmo después de haber tenido, como ya les mencionaba, una ventaja que llegó a ser hasta de 27 puntos en el segundo periodo. Los Pelicans aprovecharon sus oportunidades, las fallas de los neoyorquinos, y lograron acercarse hasta 15 puntos a finales de ese tercer periodo. Como lo mencionaba, fue el momento de menos intensidad, de menos efectividad para los neoyorquinos en todo el partido, pero en el último periodo retomaron otra vez el control, volvieron a ampliar la ventaja, llegaron a la máxima, que fue de 29 puntos, y terminaron ganando de una manera muy cómoda ese partido. Y dentro de todo, podríamos decir que ya con eso los aficionados estaban contentos, los jugadores, todo el mundo estaba contento, pero curiosamente todavía había una sorpresa más, algo pues inesperado, en realidad no, porque no estaba planeado, por decirlo de alguna manera, pero era tan cómoda ya la ventaja que en los minutos finales, por ahí de 2:20 más o menos, bueno, quizá los cánticos de la afición empezaron un poquito antes, pero se escuchaba a todos los aficionados de los Knicks en la Meca corear el nombre de Derrick Rose, que ya tenía varias semanas de no tener acción de juego, pero sigue siendo uno de los jugadores más importantes en este equipo, por lo que aporta más allá más allá de que lo que haga dentro de la duela, sino ese liderazgo que le aporta al equipo. A una sola voz, todo el Madison Square Garden coreaba el nombre de Derrick Rose, pidiéndole a Tom Thibodeau que le diera unos minutos, por lo menos, para verlo jugar. Tardó unos instantes, la hizo un poco de emoción, pero finalmente, por ahí cuando quedaban unos 2 minutos 20 aproximadamente, le dijo a Derrick Rose: vas, es tu momento. Y por supuesto, se caía. Si el Madison Square Garden era una locura durante el medio tiempo, no tienen una idea de lo que pasó, toda esa energía que se debió haber sentido. Si desde lejos lo podía uno sentir, lo que debía estar pasando ahí era todavía mucho más impresionante cuando ven que Derrick Rose se levanta de su silla y se empieza a quitar la chamarra, el pants y todo esto que tienen previo a poder entrar. La gente se volvió loca, literalmente la gente se volvió loca. No pudo haber mejor cierre de ese partido, de esa noche mágica, de esa noche legendaria, inolvidable, que ver a Derrick Rose entrar. No vamos a hablar de lo que hizo, de su desempeño, porque realmente no pasó absolutamente nada, pero cerró una noche mágica, sin lugar a dudas. Y también ver su sonrisa, toda la alegría. No me imagino todo lo que pasó por su mente cuando empezó a escuchar a toda la gente corear su nombre. Realmente
un momento mágico para la escuadra de los New York Knicks, para Derrick Rose, cerrando con broche de oro esa noche mágica, y entonces también, importante, cerrando esa semana con 2 victorias que ya les decía yo eran claves para lo que ahora voy a platicar, que es precisamente cómo están los Knicks ya de cara a estos últimos partidos, 20 más todavía de frente. Voy a platicar también de lo que viene en la semana, que es una semana durísima y muy importante también. Pero hablemos de esas 2 victorias. Los Knicks con eso se mantienen como el equipo sólido en la 6ª posición. Ya están por encima del Heat, que los rebasaron hace un par de semanas, y también hay que recordar que ya les ganaron un partido y ese fue clave. Están 2 juegos y medio arriba del Heat, y los que están a la baja, después de lo que ya platicamos hace un par de podcasts con la salida de Kevin Durant y Kyrie Irving, por supuesto son los Nets. Estos Nets ya no son el mismo rival que eran antes, y ahora de hecho vienen poco a poco descendiendo en los standings, y los Knicks ya están únicamente a un juego de ellos. Entonces esa 5ª posición es muy, pero muy alcanzable para los Knicks, y también de hecho todavía pudieran pelear incluso por la 4ª. Está un poco más lejana, pero hay que ir paso a paso. Lo importante es primero mantener esa ventaja que se tiene en contra del Heat de 2 juegos y medio, y por supuesto también poco a poco intentar alcanzar a los Nets en esa 5ª posición. Pero el momento que están viviendo los Knicks, a excepción de lo que sucedió en ese partido en contra de los Wizards, todo parece indicar que están entrando a su mejor versión en el momento más importante. Y esta semana va a ser clave para determinar si estas palabras que acabo de decir son correctas o no. ¿Por qué? Porque es una semana donde no solo van a tener 4 partidos, es decir, es la carga completa en estos próximos 7 días para los Knicks, sino los rivales a los cuales se van a enfrentar. El primero de ellos, de hecho, hoy por la noche, en el Madison Square Garden, el tercer partido en contra de los Celtics. Sí, los Knicks fueron la vez pasada allá a Boston a ganarles en un gran partido, pero eso no significa nada, no significa que hoy puedan llegar y vayan a ganar sin problemas. Va a ser un partido durísimo, ya sabemos, ya no es necesario hablar de quiénes son los jugadores a seguir en la escuadra de los Celtics. Los conocemos bastante bien, conocemos también cómo juegan, ellos nos conocen bastante bien y saben qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Es un partido clave porque no solo es buscar el resultado, sino también con ellos es la forma. No importa si dominas todo el partido, si al final te terminas cayendo. Va a ser un partido que tenemos que ver a detalle de principio a fin el funcionamiento de los Knicks principalmente. Porque los Celtics ya sabemos a qué juegan, ya sabemos el potencial que ellos tienen. Los Knicks están intentando consolidar eso que parece que está funcionando en este momento. Y de cara, como ya lo mencionaba, al final de la temporada y a las series de playoffs. Los Knicks están buscando regresar a playoffs de manera directa, como lo hicieron hace 2 años, y no tener la necesidad de pasar por la etapa de play-in. Entonces, es una prueba importante, es una prueba que nos puede ayudar a ver en qué lugar o en qué nivel está esta escuadra neoyorquina y qué tanto puede pelear contra lo mejor que hay en la conferencia. Entonces, ya veremos. Muy importante este duelo. El miércoles, otro duelo importante. ¿Por qué? Porque es en contra de los Nets. Les decía yo previamente, hay un partido únicamente de diferencia entre estos dos equipos. Si los Knicks, dependiendo de la combinación, por supuesto, de resultados, pero los Knicks ganándole ese día
a los Nets, podrían subir a la quinta posición en el este. Ya veremos qué sucede primero hoy contra los Celtics y cómo está la situación antes de ese partido, pero es una probabilidad bastante viable que los Knicks esta misma semana estén subiendo a esa quinta posición. Pero después se van a enfrentar al otro rival, al que los viene persiguiendo, que es el Heat. Ya les decía yo, están a 2 juegos y medio de ventaja, pero ese partido va a ser en Miami. Los Knicks no pueden permitirse una derrota allá, porque eso podría complicar precisamente también las cosas para ellos. Y después, el cierre de la semana, otro partido complicadísimo, es de nueva cuenta en contra de los Celtics allá en Boston. Y después de que recordemos lo que sucedió en el último partido, seguramente los Celtics van a querer cobrar revancha de esa derrota que les costó bastante caro. Independientemente de que también pues veamos qué sucede hoy, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a haber seguramente cosas pendientes de lo que suceda hoy, que se quieran cobrar también revancha el próximo domingo. Entonces es una semana muy complicada, una semana dura para los Knicks. Enfrentar en una semana 2 veces a los Celtics no es nada sencillo. Y no nada más me refiero al aspecto deportivo, sino también al aspecto anímico, porque las victorias o derrotas en contra de tu máximo rival, lo cambia todo. Puede hacer la diferencia total en lo que viene posteriormente. Y después, si le agregas estos duelos en contra de rivales también importantes y que significan no nada más una parte del orgullo, sino que ya está algo implicado muy específicamente en las posiciones en los standings, es algo adicional que pone presión también sobre los New York Knicks. No va a ser, insisto, una semana fácil. Yo creo que hay una ventana o un margen de error, y creo que ese margen de error sería que los Knicks pueden perder un partido esta semana. De estos 4, creo que tendrían permitido perder solamente un partido los Knickerbockers. Y para agregar algo más, ese partido que pierdan, sin importar si es el de hoy o el del viernes o el del domingo, solo podría ser contra los Celtics. Es decir, tienen sí o sí que ganarle a los Nets y a Miami. Porque los Celtics sabemos que están arriba, y pensar en alcanzarlos en realidad es algo muy poco probable. No solo por los rivales que todavía tienen los de la Gran Manzana, sino por también lo que hace bien los Celtics. Entonces, aunque los Knicks ganen todo lo que les resta, muy probablemente los Celtics van a seguir ganando también, y alcanzarlos va a ser muy poco posible. Pero si pierden en contra de los Nets y en contra de Miami, ya las implicaciones en las posiciones precisamente de cara a la postemporada, a los playoffs, puede ser un factor importante. Entonces, margen de error, creo yo, una derrota, y solo que sea en contra de los Celtics. Esperemos que no sea hoy, esperemos eso, porque finalmente hay que empezar a hacer que el Madison Square Garden pese, y pues ya veremos qué pasa en Boston. Por supuesto, lo ideal siempre es que no haya derrotas, pero sí es una semana muy interesante, muy complicada, pero el equipo está completo, eso es un factor también importante. Me parece que los jugadores clave están en su mejor momento. Hablamos, por supuesto, de Jalen Brunson, que está jugando a un nivel extraordinario. Yo lo he dicho ya en repetidas ocasiones previamente, para mí es el mejor jugador del equipo. Yo no sé, y a lo mejor ya me estoy metiendo en cosas que no van a aplicar, pero viéndolo desde la perspectiva de lo que ha sido el impacto de Jalen Brunson en este equipo comparado con lo que ocurrió el año pasado, no se lo van a dar. Pero creo que Jalen Brunson debería estar por lo menos entre los candidatos para el MVP de la temporada, porque le dio un giro completo a esta escuadra de los New York Knicks. Está jugando realmente a un gran nivel.
Si Julius Randle sigue produciendo como lo está haciendo, pero evitando las entregas de balón, las malas decisiones, eso va a ayudar en gran medida también a que el equipo pueda funcionar. Y después tenemos a otro jugador que aquí sí quizá podría yo mencionar en este momento, que es quizá el que más ha decepcionado en lo que va de la temporada, porque ha tenido momentos importantes, pero haciendo un balance general ha quedado mucho a deber, y estoy hablando de RJ Barrett, porque no está siendo el jugador importante que se esperaba. Se le dio un gran contrato al inicio de año para que fuera el líder y el jugador alrededor del cual se formara este equipo de los Knicks. Llegó Jalen Brunson y tomó literalmente ese lugar, y después tampoco ha podido superar la producción que ha tenido otro jugador como es Julius Randle. El tema con RJ Barrett puede preocupar, porque no está siendo ese jugador que se espera, y de alguna forma podríamos decir que justo en este momento podría ser el eslabón más débil de esta escuadra de los New York Knicks, porque no sabes si va a tener una noche de más de 30 puntos o va a conseguir 5 y va a fallar todos los triples que intente. En verdad, está pasando por un momento complicado. Afortunadamente, los Knicks tienen otros jugadores que han alzado la mano, lo han hecho muy bien, como Emmanuel Quickley, como Quentin Grimes. La llegada que ya había yo mencionado de Josh Hart también ha sido importante en la pintura. Tenemos de vuelta ya a Mitchell Robinson. Isaiah Hartenstein también está haciendo muy bien las cosas. Jericho Sims, cuando se le ha requerido, me parece que ha cumplido. Entonces, en general, no serán los nombres más importantes en la NBA, pero me parece que este equipo está logrando una conjunción muy importante, y al final cuando ya vienen los partidos importantes, cuando son los partidos a matar o morir, el equipo regularmente pesa más que las individualidades. Entonces, eso es importante. Me parece que es un buen momento, me parece que puede haber opiniones positivas, y que este equipo puede realmente ser, no solo subir en las posiciones en el este, quizá seguramente avanzar de manera directa a los playoffs, y quizá ser competitivo también dentro de los playoffs. No me quiero adelantar, todavía hace falta ver quiénes va a ser el rival que enfrentarían hipotéticamente en la primera serie, pero hoy los Knicks se ven superiores, por ejemplo, a este equipo de los Nets. El equipo, si llega a avanzar los Hawks, también los Knicks se han visto superiores. Contra Miami fueron duelos cerrados. Hay posibilidades. Los Knicks pudiéramos hablar, ya veremos qué sucede esta semana, pero los Knicks pudiéramos hablar de que este año quizá podríamos verlos en una segunda ronda de playoffs. Pero todo dependerá de que mantengan este ritmo y de ver cómo terminan esta semana, porque insisto, también no solo va a ser el hecho de los resultados, sino cómo sales anímicamente de lo que suceda esta semana. Esta semana te puede elevar al cielo o te puede derrumbar. De verdad, así de importante son los 4 partidos que van a tener. Y pues ya veremos qué es lo que sucede. Insisto, es esa duda únicamente en lo que sucede con RJ Barrett. No sé si pueda retomar su mejor versión. Se necesita en este momento su mejor versión. Ya veremos si es que la puede conseguir. Pero alrededor de él, me parece que todo lo demás está funcionando muy bien. No estoy hablando que los Knicks no vuelven a perder esta temporada, porque no va a ser así. Van a haber más derrotas. La situación nada más aquí es en contra de quién pierdes y la forma en la que pierdes. Eso son factores realmente importantes. Pero por lo menos están, creo yo, en la mejor posición. No solo en los standings, sino en la parte deportiva, cómo están jugando, en la parte anímica también, en las decisiones que están tomando. Me parece que están en el mejor momento de lo que va de esta temporada.
pero ya lo estaré platicando la próxima semana. Espero que pueda ser con esta misma energía, con esta misma sensación positiva de lo que puede venir, y todo dependerá de lo que suceda en contra de Celtics, Nets, Heat y de nueva cuenta los Celtics. Por el momento no me queda más que una vez más agradecerles que me hayan acompañado en esta emisión de nuestro podcast, como ya lo mencionaba, ya la número 20 de esta temporada. Nos escuchamos entonces el próximo lunes. Muchas gracias. Estaré de vuelta entonces con una emisión más de nuestro podcast The Reporter Knicks.